Muy bien, vamos a continuar con el desarrollo de esta audiencia, que es una nulidad de transferencia requerida por la Procuraduría en el expediente 45-2019, incidente 57. Se indicó que la continuación para el día de hoy, teniendo en cuenta también las recargadas labores y otros casos que tengo que atender que han sido ya previamente programados. Y en ese orden, bueno, de acuerdo a los apuntes que tengo a la mano, quedó pendiente la dúplica. A ver, señor, la Procuraduría es así, la dúplica, con relación a esta petición, antes de pasar al tema de la nulidad, propiamente. Sí, señor magistrado. Muy Quedó bien. pendiente la dúplica. 3 minutos. No, tocaba la réplica, doctor. Tocaba La la réplica. réplica. La réplica ya la efectuó, aquí tengo entendido Sí, y ya absolvió el procurador. Por eso, pues, ahora es la dúplica, la última oportunidad de ustedes para que puedan exponer. Y luego vamos a atender el tema de una nulidad Ya, específica que se listo. pidió Sí, a un... perdón, disculpe, doctor. Lo escucha, doctor, en todo caso, si pretende hacer uso de la palabra en esta oportunidad, o si no, su colega. Los escucho. ¿Puede Señor ser? juez, Sí. había quedado pendiente en primer lugar nuestra dúplica. Brevemente, para recapitular, nosotros habíamos dicho que esta demanda puesta por la Procuraduría en realidad no debería ser ni siquiera emitida por problemas tanto de forma como de fondo. Como de forma, señalábamos que no se cumplen los requisitos del artículo 15 del Código Procesal Penal, puesto que todavía no existe una sentencia condenatoria, y tampoco se trata bienes de sujetos a decomiso, que es la figura que se plantea en ese artículo. Pero además porque no se cumplía el requisito fundamental de los actos fraudulentos que exige el artículo 15 para poder habilitar una demanda de este tipo. Y entonces, respondiendo a la réplica de la Procuraduría, hacemos notar, señor juez, que la falta de fundamento se evidencia justamente en esta réplica, ¿no? Porque ante un comentario o observación del colega que también está en la defensa, finalmente la Procuraduría ha dicho que no pretende una acción pauliana, pero luego ha dicho que sí. Entonces no lo tenemos claro, porque seguramente ni ellos mismos lo tienen claro, ¿no? Pero lo más importante acá, señor juez, es que la Procuraduría pretende no solo que se haga una aplicación extensiva del artículo 97 del Código Penal, tratando de entender como condenado a quien está procesado y protegido bajo la presunción de inocencia, ¿no? Violando flagrantemente el principio de favorabilidad consagrado en la Constitución, sino que además le pide a usted, señor juez, que entienda que cuando se habla de condenado en el artículo 97 del Código Penal, y cito sus palabras, que se entienda como condenado en términos civiles. ¿Es posible, señor, hacer este tipo de interpretación? Interpretar con parámetros del Código Civil normas de la parte general del Código Penal, ¿no? Eso es claramente inadmisible. También ha dicho la Procuraduría, ¿no?, que acá no interesa el conocimiento, no interesa que se haya conocido que la denuncia, mejor dicho, la investigación contra el señor César Villanueva Arévalo recién en el año 2019. Y nos preguntamos, ¿y cómo no va a tener relevancia si lo que se está afirmando es que la transferencia que se hizo a título gratuito tenía por finalidad, ¿no?, reducir el patrimonio, ¿no?, un ardid, dice la Procuraduría, ¿no?, para reducir el patrimonio? En el año 2009, como hemos dicho, 10 años antes de que hubiera una investigación contra el señor César Villanueva Arévalo. ¿Cómo no va a tener relevancia el conocimiento de la denuncia, señor? Es decir, que en el año 2009, ¿no?, el señor César Villanueva y su hija, ¿no?, debían saber que iba a haber una investigación y que esa investigación iba a tener una condena y que esa condena iba a tener una reparación civil y que esa reparación civil iba a motivar un embargo. ¿Es eso razonable? Bajo ningún punto de vista, señor juez.
Finalmente, le pide a usted, señor juez, que interprete el artículo 15 del Código Procesal Penal que exige, ¿no?, un acto fraudulento. Dice, no, pero no fraude en sentido como lo entendemos en el ordenamiento penal, sino que se entienda como fraude civil. ¿Es eso admisible, señor? El Código Procesal es bien claro y las normas civiles se aplican, como dice el artículo 102 del Código Penal, de manera supletoria. Cuando hay norma expresa en el ordenamiento penal, se respeta la norma expresa. Y cuando el artículo 15 del Código Procesal Penal habla de actos fraudulentos, no hay otra forma de entenderlo que actos ilícitos, actos los que medie el engaño, el ardid, ¿no?, el falseamiento de la verdad, cosa que no ocurre en este caso, no solo porque nosotros no decimos, sino porque además la Procuraduría no nos ha presentado ni un solo medio probatorio, señor, y esto yo ruego que usted lo tenga en cuenta, no nos ha presentado ni un solo medio probatorio del supuesto fraude, ¿no?, del supuesto ardid, del supuesto engaño malicioso que pretende la Procuraduría en este caso, el cual no existe. En ese caso, concluimos reiterando nuestro pedido para que esto se declare infundado y considerarlo usted, incluso considerar improcedente la demanda por no ajustarse a los supuestos del artículo 15 del Código Procesal Penal. A ver, letrado. Oye, señor magistrado, Sí, escucho. hago el derecho a la dúplica. Muy brevemente, señor magistrado. Mire, yo me quedo con dos afirmaciones del procurador que la semana pasada estableció como parte de su alegación que creo que es incorrecta. La primera, decir que la acción pauliana y sometiéndome a todo lo que ha dicho mi colega presidente en lo demás, ¿no?, dice, son diferentes, pero buscan lo mismo. Bueno, en el derecho solo se distingue cuando se deba distinguir a favor de, no en contra de. Pero además, en el derecho penal, este tema es más exigente. Usted tiene una competencia que es para la nulidad y no para otra cosa. Más aún, cuando esta norma, el 15, nos lleva a situaciones de excepción que, como bien ha señalado mi colega, está definido claramente para qué y en qué situación ocurre. Con cargo a reservar mis argumentos de la nulidad estrictamente para otro momento, solamente quiero decir lo siguiente. En primer lugar, no hay competencia en el Código Procesal Penal para debatir una acción pauliana. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la admisión de que eventualmente puede haber irresponsabilidad penal y nunca construirse la reparación civil y mantener la posibilidad de exigir una reparación o una reparación en el ámbito civil. Eso puede ser. Lo cierto es que precisamente ese es el centro de este debate. Todas las normas a las que nos refiere el artículo 15 nos ponen una posición y una situación jurídica que en este momento no existe. En este momento no existe condenado, no existe reparación civil, ¿no?, porque podría no ocurrir. Si es que efectivamente ocurre, que no se establece ningún tipo de responsabilidad penal por cualquier argumento. Entre ellos, por ejemplo, una deficiencia técnica, etc. Pero por esa misma razón, ni siquiera existe delito, ¿no? El delito se constituye en la sentencia. Hasta este momento, todo eso no existe. Por esa razón, nosotros hemos dicho que, de acuerdo a las normas referidas por el artículo 15 del Código Procesal Penal, esta investigación no tiene sentido. Y pongo como mis argumentos lo que precisamente el procurador ha dicho, la posibilidad de que no exista reparación civil. Entonces no tiene sentido esta solicitud, señor juez, ¿no? Entonces, por esas razones le pedimos le pedimos respetuosamente que usted desestime esta solicitud de nulidad que ciertamente provoca una innecesaria litigiosidad y quita tiempo al Poder Judicial. Muchas gracias. La resolución número 1 es la que admite trámite la solicitud de nulidad del acto jurídico. Contra esta resolución hay una petición específica de nulidad
por parte del abogado defensor de Óscar González Hidalgo. Leo dos puntos, muy similar más o menos a los argumentos que ahora indica. Dos puntos principales, en todo caso, acerca de este pedido. 5 minutos, lo escucha el abogado. Muy bien, señor magistrado, también 5 minutos va a ser excesivo incluso. Mire, acá el tema es, y eso se propone a un juez importante como usted, desde ya se lo digo. Acá el artículo 15 no corresponde a lo que previene el Código Penal, o sea que está mal y se podría inaplicar, o dos, se hace una interpretación conforme a la Constitución que nos obliga a establecer que su competencia se desarrolla por encima y por fuera de la posibilidad que propone el Código Procesal Penal en un escenario. Como hemos dicho, el artículo 15 nos remite al 97 y al 102 del Código Penal. Y ambos artículos previenen situaciones que en este momento no existen. No existe condenado, no existe reparación, no existe delito. Listo, se acabó. Entonces, ¿de qué manera podría ocurrir entonces este artículo 15? O lo inaplico porque no corresponde, no tiene sentido que el juez de la investigación preparatoria conozca algo que materialmente ocurre en un momento ulterior a su actuación. O se haga una interpretación conforme y se entienda que la competencia que se le asigna a la ley se mantiene, pero tendrá que ocurrir, ¿no? En primer lugar, antes de asumir su competencia, estas situaciones que están previstas en el 97 y en el 102. Es decir, que haya un condenado, como lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional, que exista la reparación civil determinada y finalmente que exista la determinación del delito. Entonces, en ese momento, la ley ha dicho, no lo va a ver el juez sentenciador, lo va a ver el juez de la investigación preparatoria, o sea, usted. Pero o es que está mal o se tendrá que esperar las circunstancias que se tienen que definir para efecto de habilitar su competencia material. Ese es el sentido estricto y limitado de este asunto, señor magistrado. Entonces, con todo respeto, nosotros hemos pedido la nulidad, pero básicamente en esos escenarios. O conservo la norma, a través de una interpretación conforme a la Constitución y la ley, o simplemente la inaplico. Porque como le digo, este juez de la investigación preparatoria, en este momento, la investigación penal no podría tener ningún tipo de pronunciamiento. Por esas razones hemos pedido este tema, señor magistrado, con todo respeto. Gracias. Procuraduría. Sí, señor magistrado. Bien, para resolver esta solicitud de nulidad promovida por la parte de la defensa, hay que señalar en primer lugar de que esta discusión, este pedido de la interpretación que se pretende hacer del artículo 97 ya viene dándose en distintos procesos judiciales, en distintos incidentes precisamente de esta naturaleza. Al respecto, solamente reiterar que, si bien es cierto, se sostiene que el artículo 97 tiene que aplicarse o interpretarse siempre el marco del principio de legalidad y la interpretación restrictiva, si se quiere decir, excluyendo la interpretación extensiva, eso no excluye, y el artículo 7, título preliminar, lo hace así, no excluye que se pueda hacer una interpretación sistemática. El artículo 97 hace referencia a condenado, pero si lo hacemos una lectura con el artículo 15 del Código Procesal Penal, advertimos lo siguiente. El artículo 15, primero, hace referencia a que este pedido se tiene que hacer ante el juzgado de investigación preparatoria. Entonces, queda claro, delimitado, que la competencia tiene que ser antes de que se emita sentencia, que sería con el juez de juzgamiento. El inciso 2, literal B, hace mención a imputado y no a condenado. Además, si se hace una lectura conjunta del inciso 2, literal C con literal D, se colige que el juzgado de investigación preparatoria es el competente para conocer ese trámite incidental y que es otro órgano jurisdiccional el que se va a pronunciar sobre el fondo, sobre la nulidad demandada. Y es que un método de interpretación que es bastante conocido en la doctrina jurídica es este método de coherencia normativa para que las dos normas, ante un conflicto de dos normas, existan, o más bien las dos puedan supervivir en el sistema jurídico. Y ese método se puede aplicar aquí, tomando en cuenta que si hacemos una lectura, si el 97 excluye al 15 del Código Procesal Penal, una lectura para que ambas normas supervivan puede ser la siguiente, como ya lo hemos dicho incluso en otras audiencias.
el artículo 97, cuando dice que son nulos los actos, obligaciones practicados con posterioridad que sean realizados por el condenado, es porque en ese momento, en el momento en que se va a declarar la nulidad, que va a ser con el juez de juzgamiento, ahí se tendrá, en ese momento ya existirá un condenado. Es decir, la norma del artículo 97 está previendo o está regulando esta situación jurídica en un momento determinado, que es la etapa final en la cual se está emitiendo la condena civil o penal, como se quiera ver, civil en términos de reparación civil, penal en términos del objeto penal del proceso, y es en ese momento en que se va a declarar la nulidad. Es por eso que la norma hace referencia a nulidad. Con esa interpretación, ambas normas pueden supervivir. Y si eso no es suficiente, señor magistrado, porque aquí se hace mención de que su judicatura carecería de competencia para resolver temas civiles, en realidad eso no es cierto, ¿no? Máxime, eso lo verifica el artículo 97 y otras normas reguladas referidas a la reparación civil que según el artículo 101 se rigen, dice, por las disposiciones pertinentes del Código Civil. Y máxime si el artículo 97 regula una institución jurídica que es ajena totalmente al proceso penal, que es la nulidad de acto jurídico. No hay una sola norma en el Código Penal que desarrolle la institución jurídica la nulidad. La nulidad es una institución jurídica eminentemente civil. Y si eso no es suficiente, señor magistrado, hago mención que existe ya una casación bastante importante que de alguna forma da luces sobre cómo debe interpretarse el artículo 97 en estos extremos. La casación 1788-2019 Guaura, que resuelve un pedido de nulidad de transferencia de personas jurídicas, de transferencia vehicular, en este extremo, en este caso, la misma Corte Suprema de la República ha señalado, ¿no? En este caso se había sostenido incluso el pedido de la nulidad, no solo por la causal del artículo 97, sino se había pedido por el 219, inciso 5, que es causal de simulación absoluta según el Código Civil, y artículo 5 del título preliminar del Código Civil. En la sala se dijo de que se había apreciado precisamente simulación absoluta, y frente a esto la Corte Suprema dice, teniendo en cuenta las normas sustantivas civiles, dice civiles, normas sustantivas civiles y penales, es indudable que las transferencias vehiculares son nulas. Y además agrega algo que es importante. La lectura conjunta y sistemática de los artículos 95 y 97 del Código Penal da cuenta que este último dispositivo legal también es aplicable a los terceros civilmente responsables. Con esta última parte me quedo. Si la misma Corte Suprema está diciendo que el artículo 97 aplica a los terceros civilmente responsables, entonces es absolutamente, vamos a decirlo, no es de recibo en absoluto la interpretación que pretende hacer la defensa, de que el artículo 97 solamente aplica a los condenados, que serían los condenados penales, que serían las personas naturales. El tercero civilmente responsable, como sabemos todos, no se le aplica una pena de carácter penal, es decir, relativa al objeto penal del proceso, sino que simplemente responde civilmente. Si lo que está diciendo la Corte Suprema es que el artículo 97 alcanza también a los terceros civilmente responsables que no responden penalmente, quiere decir que la interpretación del término condenado tiene que ser necesariamente en términos civiles. De otro modo, el artículo 97 no alcanzaría a los actos de disposición o gravamen de los terceros civilmente responsables. Por estos argumentos solicitamos de que este pedido de nulidad sea declarado improcedente, en este caso infundado. Abogado, réplica. 2, 3 minutos, doctor, ya concluyo esto. Menos todavía, doctor, porque realmente me voy a ir a esa casación que está señalando el procurador. Nunca había leído una lectura sistemática tan autoritaria como la que se pretende establecer. En primer lugar, los terceros civilmente responsables es una situación determinada también, señor magistrado. O sea, cuando aparece un condenado, aparece un tercero civilmente responsable, pero ya determinado. El momento procesal además tiene una explicación lógica. Cuando usted va y procesa la nulidad de un acto jurídico, ¿a dónde uno va? A un proceso de conocimiento, señor magistrado. Porque evidentemente todas estas consecuencias accesorias son accesorias de lo que es central al momento de establecer una responsabilidad en lo penal, que es precisamente la libertad. Ya bastante es con la exposición de la libertad para que luego aparezca la posibilidad accesoria de este tema. Pero ocurrirá en ese momento, señor magistrado. Esta casación es un despropósito. Porque, insisto, esa situación que está describiendo es precisamente posterior a la determinación de una responsabilidad penal.
Yo acá estoy estableciendo, insisto, o está mal ese artículo, por lo cual no hay competencia de este juez de investigación, o la otra, que es la más importante, que es la que estamos sosteniendo, usted es competente porque conocerá una vez que esté establecida la responsabilidad penal, que exista el concepto condenado, que exista el concepto reparación, que exista el concepto delito. Hoy no existe nada de eso, señor magistrado. Entonces, con el tercero civilmente responsable, ¿cuándo ocurre? Cuando ya pasó, cuando se determinó todo lo previo, señor magistrado. O sea, justo ese es el argumento que yo le vengo a insistir. ¿Por qué tiene que ser así? Porque lo que estamos privando al que sufre un pedido de nulidad de la transferencia como nosotros, se le está haciendo respecto de lo que ocurre respecto a un presumido inocente. Entonces, uno no puede hacer interpretación sistemática, porque cuando lo primero que queda claro es que hay una duda. ¿Cómo se establece una duda que termina favoreciendo a la afectación del derecho fundamental? No tiene sentido. Entonces, por esa razón, señor magistrado, yo creo que usted tiene competencia, pero tendrá que establecerse previamente todas esas condiciones que exige la ley. Porque, insisto, este juez, este proceso, tendrá que ser el análogo del proceso de conocimiento en la vía civil, para efecto que se discuta, se establezcan responsabilidades de manera seria y con garantía de quien está sufriendo la imputación, y no al revés, señor magistrado. Entonces, yo creo que debemos descartar esa lectura autoritaria, inconstitucional, y más bien establecer esa lectura que le estoy estableciendo, porque, nuevamente, o sea, aquí yo no me subrogo en la posición del procurador, del fiscal, de mi abogado de la otra parte, ni de usted, pero nadie se puede subrogar en lo que establece la Constitución respecto a cómo se interpretan las dudas en el tema penal, ¿no? O sea, aquí, a ver, recordemos a Beccaria, cuando él dice que el juez no debe buscar la interpretación de los espíritus de la ley, porque si no se convierte en un terreno de pasiones, señor magistrado. Entonces lo que venimos a pedirle respetuosamente es que se establezca ese tema y que no, en el por si acaso, se le prive la propiedad, que es un derecho fundamental a la persona. Señor magistrado, con eso acabé. Duplica, Procuraduría. Sí, señor magistrado, nos reiteramos en nuestros argumentos que hemos señalado anteriormente y a propósito de lo que señala la parte de la defensa, que esto tendría que ventilarse en un proceso de conocimiento, y es que eso no tiene que ser así, ¿no? Si es que el artículo 97, norma especial, está previendo que el juez de investigación preparatoria sea el que conozca una pretensión de carácter anulatoria, en nulidad de un acto jurídico, que lo llama nulidad de transferencia, gravamen, pero que en puridad es nulidad de acto jurídico, pues se aplica este criterio de solución de antinomias el principio de especialidad. Rige la norma especial frente a la norma general. De otro lado, ¿no? se insiste en que debería existir necesariamente una sentencia condenatoria para que recién se pueda siquiera formular un petitorio de nulidad, lo cual contraviene expresamente el tenor y lo que expresamente indica el artículo 15 del Código Procesal Penal, ¿no? Hace referencia que el órgano primero se tiene que presentar este pedido ante el juzgado de investigación preparatoria y que es el órgano jurisdiccional competente, que es el de juzgamiento, que es para dictar sentencia, que se va a pronunciar sobre esta nulidad demandada. Con la interpretación que está planteada en la defensa, lo que tendríamos que hacer es esperar hasta que se emita la sentencia condenatoria y luego, ya habiendo asumido competencia el juzgado de juzgamiento, tener que retrotraernos y pedir al juzgado de investigación preparatoria un pedido de nulidad para que ese otra vez lo tramite y para que otra vez regrese al juzgado de investigación preparatoria. Eso incluso es contrario a cualquier principio de economía procesal, ¿no? Cuando lo más razonable es que el pedido sea con anterioridad ante el juez de garantías, que precisamente va a conocer todos los aspectos procesales y va a emitir incluso un auto para de enjuiciamiento, ¿no? Para decidir si es que esta causa va a pasar a conocimiento del juez de juzgamiento, para que posteriormente eso proceda así. O sea, eso sería lo más lógico y respetando el principio de economía procesal. Pero la interpretación que pretende hacer la parte es contraria a ese principio. Por esas razones, señor magistrado, nos reiteramos en nuestro pedido que se declare improcedente e infundado. Voy a suspender 10 minutos para poder atender esta petición de nulidad y luego, con relación a los aspectos que están relacionados cuestionándose la relación jurídica procesal. 10 minutos suspender la audiencia. A ver, vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia. ¿El especialista de audio se está grabando la sesión? Sí, señor magistrado, está grabando. Gracias. Entonces, se emite pronunciamiento. Asunto
pronunciamiento a la petición de nulidad de la resolución número 1 formulada por el abogado defensor del ciudadano Óscar González Hidalgo. Razones. A través del presente escrito, con un número de ingreso 38.608 del 2023, el ciudadano Óscar González Hidalgo, a través del abogado defensor, solicita que se declare la nulidad. De la resolución número 1 emitido por este juzgado nacional, que resolvió admitir a trámite la solicitud de nulidad de acto jurídico formulada por la Procuraduría Pública ad hoc casos Odebrecht. El fundamento es único, que no existe acusación, no existe condena, en consecuencia el juzgado a cargo del suscrito no es el competente. 2. La competencia del juzgado de investigación preparatoria para efectos de nulidad de transferencia señala en el inciso 2, literal A, que una vez identificada una transferencia de un bien sujeto a decomiso o por el que puede responder a la reparación civil, y si se considere en curso en lo dispuesto en el primer numeral del presente artículo, o del artículo anterior, el actor civil, como en el presente caso la Procuraduría Pública, introducirá motivadamente la pretensión anulatoria correspondiente y se instará ante el juez de la investigación preparatoria. 3. Todas las leyes se presumen ser constitucionales. En consecuencia, el supuesto conflicto entre el artículo 15 del Código Procesal Penal y 97 del Código Penal, que se hace mención a la disminución del patrimonio del condenado, se resuelve conforme a una interpretación sistemática. Así ya lo ha dispuesto o ha venido desarrollando con predictibilidad la jurisprudencia de este sistema nacional, más específicamente de corrupción nacional. Y en el presente caso, este juzgado también se inclina por dicha interpretación. Lo expuso bien el abogado de la Procuraduría, porque los argumentos también ya han sido expuestos en su oportunidad ante una similar situación. Es decir, cuando no hay cuando no se cuenta con una interpretación ajustable a un caso, ante una cuestión de conflicto, diferenciado de los principios, que es una colisión, se tienen los metacriterios de solución de antinomia, es decir, en jerarquía, temporalidad y especialidad. Hablamos de reglas, no normas principios. Y es cuando y esta situación se da cuando no hay una solución bajo una armonía, me refiero a una interpretación literal, teleológica o histórica. En el caso en particular, es posible que puedan confluir o estar presentes tanto el artículo 97 del Código Penal como una norma posterior. Me refiero al decreto legislativo 957, que introduce el artículo 15, en el que se indica que la nulidad postulada y sustentada en el principio, la nulidad me refiero a transferencia, y sustentada en el principio de legalidad, conforme al inciso 2, literal A, de este referido artículo 15, se instaura ante el juez de investigación preparatoria. Finalmente, considero muy respetuosamente ante la petición que ha formulado el abogado de Óscar González Hidalgo, la negativa a efectuar una inaplicación de ley. 1, porque todas se presumen constitucionales. 2, porque es posible salvar una ley. 3, no hay necesidad de alcanzar una metacriterio de solución de antinomia. 4,
la interpretación ante la imposibilidad de agotarse la literal, histórica y teleológica es la sistemática, y por último, la predictibilidad que viene de la propia jurisprudencia emitida por parte de los sistemas, del sistema judicial, del cual me inclino. En consecuencia, la petición acerca de la nulidad de la resolución 1 formulada por el abogado defensor del ciudadano Óscar González Hidalgo la declaró infundado. Le pregunto al letrado, me parece haberlo visto está en su vehículo, ¿va a apelar la resolución? No Sí, señor juez, la vamos a Muy apelar. bien, por interpuesto. Gracias. Ahora, hay cuestiones de fondo que se han atacado sobre esta relación jurídica procesal, y esto sí le pregunto al procurador, porque no tuve oportunidad de preguntar. Y mencionando que por el momento no voy a poder responder. Tengo que tener otra audiencia, así que vamos a continuar la siguiente sesión de audiencia donde el juzgado le va a dar respuestas todos aquellos aspectos que atacan la relación jurídica procesal para la siguiente semana, porque estamos viernes, y dependerá de eso, en todo caso, si continuamos para el procedimiento probatorio o en todo caso se cesa este tipo de pedidos, en el caso de estimar alguna petición de los abogados. A ver, al abogado de la Procuraduría, si es posible ubicarse en el escrito con un número de ingreso 38.608-2023 que ha sido postulado por Óscar González Hidalgo, donde refiere en el... Es el otro, ¿verdad? Son dos, aquí está. Es el escrito con número de ingreso 38.610-2023 en la página, no tiene página. En el fundamento jurídico, en el ítem 21, hace mención de que esta nulidad de acto jurídico le alcanza la prescripción porque se solicita actualmente en el 2023, mientras que la celebración del acto jurídico es en el año 2009, a 10 años 2019. ¿Algo tiene que decir? Sí, señor magistrado. Puntualmente, en primer lugar, ese argumento que se está sosteniendo en esta contestación de la demanda, primero, no ha sido formulado como excepción. Y las excepciones, para que la judicatura pueda pronunciarse sobre la prescripción instintiva, necesariamente tiene que hacerse valer por una excepción. Nunca el juez, digamos, nunca puede pronunciarse sobre la prescripción de oficio, siempre es a iniciativa de parte. En este caso, no ha sido formulado a través del mecanismo procesal idóneo que otorga la norma procesal penal y supletoriamente civil, que es la excepción de prescripción instintiva. Sin perjuicio de eso, cabe mencionar que, a diferencia de la caducidad, la excepción, la prescripción instintiva, vamos a decirlo así, tiene un plazo, un inicio móvil, ¿no? Que incluso denomina la doctrina procesal civil, ¿no? El 1993 del Código Civil indica que la prescripción comienza a correr el día en que puede ejercitarse la acción. En este caso particular, tomando en cuenta que el artículo 97 señala que, digamos, el artículo, estamos pidiendo la nulidad de transferencia desde el momento en que, o más bien, si vemos la nulidad de transferencia de estos actos jurídicos del procesado, debemos tomar como inicio desde el momento en que nosotros podemos ejercitar la acción anulatoria, desde el momento en que somos notificados con la disposición de formalización de investigación preparatoria. Puesto que a partir de ese momento nosotros tomamos conocimiento que la persona es investigada, que habría eventualmente generado daños civiles y en consecuencia activamos el mecanismo para proteger esa reparación civil. De otro lado, también tenemos el artículo 100 del Código Penal, que indica que el artículo 100, y lo tengo por acá, que textualmente señala que la acción civil supervive, o la acción penal supervive, la acción civil, mientras no haya sido declarada, no se haya extinguido. A ver. La acción civil derivada del hecho punible no se extingue mientras subsista la acción penal. Interpretación que, de acuerdo al doctor César San Martín Castro, debe entenderse esto en términos de prescripción extintiva. Es decir, mientras subsista la acción penal, es decir, no haya sido prescrita la acción penal, la acción civil puede ejercitarse tranquilamente. Hay un supuesto de interrupción de la prescripción. Ya. El especialista de audio, verifícame un día para la siguiente semana, miércoles o jueves en la mañana, para poder continuar con esto. Ok, señor magistrado. Sí. Doctor Campos.
He preguntado, ¿también tiene derecho en una cuestión de igualdad a que pueda manifestar algo? Lo que pasa, señor magistrado, es que la prescripción funciona a favor de quien tiene el bien. En este caso, a mí me parece sorprendente este momento en que se puede ejercitar, pero yo creo que los argumentos lo hemos puesto con amplitud en el escrito, o sea, la jurisprudencia es consistente y seria para efecto de establecer que esto ya está completamente prescrito, en cualquier caso, ¿no? Está bien. ¿Cuándo tengo fecha para continuar con esta sesión de audiencia? Señor magistrado, el día jueves está libre. Entonces, el día jueves a las 10 de la mañana, me parece que podemos continuar. Jueves, a ver, vamos a dar la fecha exacta. Jueves 19 de octubre del 2023 a las 10 de la mañana. Presentes todos. Porque voy a dar la lectura de los aspectos, primero, que cuestionan relación jurídica procesal, dos, de fondo del asunto, y se determinará de acuerdo a esto si se continúa, o en todo caso, hasta aquí se concluye con esta petición de la Procuraduría. Buenos días, letrado. Buenos días. Buenos días, con todos. Buenos días, señor juez. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días, muchachos. Gracias, buenos días.